Érase una época en la que el olor a natrón y mirra impregnaba tu ropa hasta el punto de que tu propia familia podía detectar tu presencia desde 3 calles de distancia. Una época donde tus manos, cubiertas de aceites aromáticos y fluidos corporales, eran consideradas sagradas por algunos y malditas por otros. Imagínate despertando cada mañana sabiendo que tu trabajo consiste en abrir cuerpos humanos con la precisión de un orfebre, extraer órganos con la delicadeza de quien manipula joyas preciosas, y conversar con los muertos como si fuesen tus vecinos más íntimos. En el antiguo Egipto, ser embalsamador no era simplemente una profesión, era un sacerdocio que te convertía en guardián de la eternidad. Esta experiencia desafiaría por completo toda tu lógica moderna sobre la muerte, la higiene y los límites entre lo sagrado y lo profano. Cada incisión que realizabas no solo preservaba un cuerpo, sino que garantizaba el viaje del alma hacia la vida eterna. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, antes de quedarte dormido en medio de este viaje en el tiempo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás desvelado? Ahora, baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El día que el faraón murió frente a ti. Tu corazón martillea contra las costillas cuando el mensajero real cruza el umbral de tu taller. Sus sandalias resbalan ligeramente sobre las baldosas húmedas donde acabas de lavar las herramientas del último encargo, y el sonido agudo del cuero contra la piedra te eriza la piel. No necesitas escuchar sus palabras para saber que viene, el modo en que evita tu mirada, como sus dedos tiemblan al desenrollar el papiro sellado, la forma en que el aire mismo parece espesarse a su alrededor como miel tibia. El divino faraón ha partido hacia el horizonte occidental, murmura, y su voz suena como arena derramándose desde una altura considerable. El eufemismo no engaña a nadie. Todos saben que los dioses también sangran cuando un cuchillo afilado encuentra su camino entre las costillas. Olvida cualquier noción moderna sobre la muerte como evento médico aséptico. Aquí, en el año 1323 antes de nuestra era, la muerte del faraón es un cataclismo cósmico que requiere restaurar el equilibrio universal, y tú, querido embalsamador, eres el artífice designado para devolver al Dios Rey a su forma eterna. No hay margen para el error cuando el alma de quien gobierna las 2 tierras aguarda en tu mesa de trabajo. Sientes como la saliva se espesa en tu boca mientras caminas hacia el palacio real. El calor del mediodía golpea tu nuca como el aliento de Cés, y el sudor se desliza entre tus omóplatos, creando riachuelos alados que empapan tu túnica de lino. Las calles hierven con el murmullo sordo de quienes ya han recibido la noticia, vendedores que cubren sus mercancías con mantas oscuras, niños que son arrastrados hacia el interior de las casas, sacerdotes que corren hacia los templos con incensarios humeantes que dejan estelas aromáticas a su paso. El olor te golpea antes de ver el cuerpo. Es esa mezcla particular que conoces bien, el dulzor enfermizo de la carne que comienza su proceso natural de descomposición, mezclado con el aroma metálico de la sangre coagulada y algo más sutil, casi imperceptible para quien no tiene tu experiencia, el olor del miedo que aún impregna la piel del difunto. Porque incluso los dioses, descubres, sudan cuando la muerte los alcanza. El cuerpo real yace en una habitación preparada apresuradamente en los aposentos privados del palacio. 4 braseros de bronce arden en las esquinas, llenando el aire con el humo denso del incienso y la mirra, pero ni todo el aromático del mundo puede disimular completamente lo que tus fosas nasales detectan. La habitación resuena con el zumbido grave de las moscas que han encontrado su camino hasta aquí, a pesar de los esfuerzos de los sirvientes por mantenerlas alejadas con abanicos de plumas de avestruz. Te acercas lentamente, y cada paso sobre las baldosas de alabastro suena como un trueno en tus oídos. El faraón, ahora solo un hombre de carne mortal, se ve extrañamente pequeño sin sus coronas ceremoniales. Tu piel tiene ese tono grisáceo que conoces demasiado bien, y puedes ver las primeras manchas violáceas donde la sangre ha comenzado a sentarse en las partes más bajas de su anatomía. Sus ojos, aún entreabiertos, parecen mirarte con una expresión entre acusadora y suplicante. No quiero arruinarte el cuadro, pero este no es precisamente el momento más glamoroso de tu carrera. Mientras observas el cuerpo que debes transformar en una imagen eterna de poder divino, tu estómago se contrae con esa sensación familiar que acompaña a todos tus trabajos más importantes,
una mezcla de reverencia profesional y náusea ancestral que nunca termina de desaparecer del todo. Las horas que siguen son un borrón de preparativos urgentes. Debes organizar el traslado del cuerpo a tu taller, reunir a tus asistentes más experimentados, verificar que tienes suficientes provisiones de natrón para el proceso de desecación que durará 40 días, y asegurarte de que cada vaso canópico esté perfectamente pulido y consagrado. El tiempo es tu enemigo ahora. Cada hora que pasa sin comenzar el proceso de preservación es una hora perdida en la batalla contra la descomposición. Tus manos tiemblan ligeramente mientras preparas las herramientas. El cuchillo de obsidiana, afilado hasta un filo que podría cortar un cabello flotando en el aire, descansa junto a los ganchos de bronce curvados que usarás para extraer el cerebro. Cada instrumento ha sido bendecido por los sacerdotes de Anubis, y cada uno porta la responsabilidad de preservar la integridad del alma real para su viaje al más allá. La ironía no se te escapa. Has embalsamado nobles, comerciantes prósperos, incluso algunos criminales ejecutados cuyos familiares tenían suficiente oro para costear tus servicios. Pero nunca habías imaginado que tendrías que demostrar tu maestría en el cuerpo de quien, hasta esta mañana, era considerado una manifestación viviente de los dioses. Si cometes un error, si algo sale mal durante el proceso, no será solo tu reputación la que sufra, será tu vida la que penderá de un hilo tan fino como los vendajes que pronto envolverán al faraón muerto. El primer corte será el más importante de tu carrera, y sabes que, en algún lugar entre las sombras de la habitación, los espíritus de tus maestros te observan, susurrando consejos que solo tu corazón palpitante puede escuchar. Tu mano sostiene el cuchillo de obsidiana como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderte. El filo negro refleja las llamas temblorosas de las antorchas, creando destellos que bailan sobre el metal volcánico pulido hasta la perfección. La muerte no perdona a los nerviosos, susurra su voz áspera contra tu oído, y su aliento huele a cerveza de cebada fermentada y hojas de menta masticadas. Un pestañeo en el momento equivocado, y habrás maldecido al faraón para toda la eternidad. Despídete de cualquier idea romántica sobre el aprendizaje artesanal medieval. Aquí no hay gremios pintorescos ni maestros paternales que te enseñan con paciencia infinita. Tu educación como embalsamador ha sido un tour brutal por los misterios más íntimos de la anatomía humana, donde cada error puede significar la diferencia entre la vida eterna del difunto y su aniquilación definitiva en el más allá. El cuerpo ante ti, un escriba real que murió de fiebre 3 días atrás, yace sobre la mesa de granito negro, su piel ya tomando ese color ceroso particular de quien ha comenzado el viaje hacia la descomposición. Puedes sentir el olor agridulce que emana de sus poros, mezclado con el aroma a incienso que quema constantemente en los braseros ubicados en cada esquina del taller. El sonido de las gotas de aceite de cedro cayendo rítmicamente en los recipientes de bronce crea una especie de metrónomo macabro que marca el tempo de tu trabajo. Durante el reinado de Amenhotep III, los embalsamadores desarrollaron técnicas tan precisas que algunos cuerpos preservados durante esa época aún conservan expresiones faciales reconocibles después de siglos enterrados. Esta maestría no se adquiría leyendo papiros en bibliotecas polvorientas, sino hundiendo las manos hasta las muñecas en vísceras humanas día tras día, hasta que el tacto de un hígado enfermo te resultara tan familiar como el de tu propia mejilla. Siente el peso del cuchillo, murmura Kentika mientras guía tu muñeca con sus dedos manchados de resinas aromáticas. No es solo metal lo que sostienes, sino el equilibrio entre este mundo y el siguiente. Muy profundo, y desgarrarás órganos que deben permanecer intactos. Muy superficial, y la incisión no permitirá el drenaje adecuado de los humores corporales. Tu pulso resuena en tus oídos como el tambor ceremonial que acompaña las procesiones funerarias. Sabes que este momento define no solo tu competencia técnica, sino tu capacidad de mantener la compostura mientras manipulas lo que, hasta hace unos días, era un ser humano vivo y parlante. La piel bajo tu cuchillo tiene la temperatura de la piedra fría al amanecer, y cuando presionas ligeramente, cede con una resistencia que te recuerda a la masa de pan recién amasada. Ahora, ordena tu maestro, y su voz suena como el crujido de los juncos secos bajo el viento del desierto. El primer contacto del filo con la piel produce un sonido apenas perceptible, como el susurro de un papiro desenrollándose lentamente. La carne se separa limpiamente,
revelando las capas de grasa amarillenta y los músculos de color rojo oscuro que yacen debajo. No hay sangre que mane, el corazón lleva días sin latir, pero sí un líquido viscoso y transparente que se desliza por los bordes de la incisión como miel diluida. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tu estómago se contrae violentamente cuando el olor se intensifica. Es una mezcla brutal de dulzor pútrido, acidez metálica y algo que tu cerebro identifica instintivamente como equivocado. Pero no puedes permitirte el lujo de la náusea, no cuando tu maestro observa cada movimiento de tu cuchillo con la intensidad de un halcón estudiando a su presa. Más profundo, insiste Kentika, y puedes sentir la presión de su dedo índice guiando tu mano hacia las capas más internas de la anatomía. Hasta que sientas la resistencia del peritoneo. Ahí te detienes, respiras, y continúas con un ángulo diferente. Tus dedos tiemblan ligeramente cuando alcanzas la membrana que protege los órganos internos. Es translúcida como la piel de cebolla, y a través de ella puedes vislumbrar las formas oscuras y brillantes de los intestinos, que se mueven ligeramente debido a los gases de la descomposición temprana. El sonido que produce tu respiración suena extrañamente amplificado en el silencio del taller, como si estuvieras respirando dentro de una vasija de barro. Cuando yo tenía tu edad, continúa tu maestro mientras tú trabajas, mi primer maestro me hizo practicar esta misma incisión en 20 cuerpos consecutivos antes de permitirme tocar un solo órgano interno. Decía que la mano que tiembla al cortar, tiembla también al preservar. La sabiduría de esas palabras se vuelve cristalina cuando finalmente logras completar la incisión abdominal sin perforar ningún órgano vital. La abertura se extiende desde justo debajo del esternón hasta el hueso púbico, creando una ventana hacia el universo interno del difunto. El vapor que se eleva desde el interior del cuerpo carga el aire con una humedad densa que se adhiere a tu piel como una segunda túnica. Ahora viene la parte que realmente pone a prueba tus nervios, la extracción de los órganos. Tus manos, cubiertas con guantes de cuero tratado con aceites aromáticos, deben navegar por el laberinto visceral con la precisión de un escriba trazando jeroglíficos. Cada órgano tiene su lugar designado, su vaso canópico específico, su ritual de preservación particular. El hígado se siente sorprendentemente pesado cuando lo extraes, como una piedra lisa calentada por el sol del mediodía. Su superficie, de color marrón rojizo, brilla bajo la luz de las antorchas con un lustre casi metálico. Lo depositas cuidadosamente en el vaso canópico protegido por Imseti, mientras Murmu ras la invocación que garantizará su preservación durante el viaje al más allá. Perfecto, asiente tu maestro, y por primera vez en meses escuchas algo parecido a la aprobación en su voz. Ahora entiende esto, cada corte que realizas no solo preserva un cuerpo, sino que escribes un capítulo en el libro de la eternidad. Y los dioses, créeme, tienen muy buena memoria para los capítulos mal escritos. Una lección inolvidable con un cadáver demasiado reciente. El mensajero llega cuando el sol apenas asoma por encima de los tejados de adobe, arrastrando los pies como si cargara piedras en lugar de sandalias. Su túnica empapada en sudor frío te dice todo lo que necesitas saber antes de que abra la boca. Hay un cuerpo esperándote, y no es precisamente una muerte apacible en el lecho. Un comerciante de especias jadea mientras se apoya contra el marco de tu puerta. Cayó muerto en el mercado hace apenas una hora. Su esposa tiene oro suficiente para el proceso completo. Rompe esa ilusión de que todos los cuerpos llegan a tu taller con la cortesía de haber muerto hace varios días. A veces, muy a menudo de lo que te gustaría admitir, recibes encargos tan frescos que aún conservan el calor de la vida, y tu trabajo se convierte en una carrera contra el tiempo y contra tu propio estómago. El cuerpo del comerciante Caen Basset yace sobre tu mesa de trabajo como si fuera a incorporarse en cualquier momento para negociar el precio de la canela importada de Punt. Su piel mantiene ese tono rosáceo saludable que has aprendido a desconfiar, porque significa que la rigidez cadavérica aún no ha hecho su aparición completa. Sus ojos, medio abiertos, parecen seguir tus movimientos con una intensidad que te eriza la piel de la nuca. No hay cabida aquí para nociones modernas sobre la muerte como un interruptor que se apaga instantáneamente. En realidad, morir es un proceso gradual donde el cuerpo libera sus funciones una por una, como un edificio que colapsa piso por piso. Y tú,
Querido embalsamador, tienes el dudoso privilegio de intervenir en esa transición mientras aún está ocurriendo. El primer indicio de que este trabajo será diferente llega cuando preparas la primera incisión. Tu cuchillo de obsidiana, afilado hasta un filo que podría dividir un cabello, se desliza a través de la piel con esa facilidad perturbadora que solo encuentras en carne verdaderamente fresca. La sangre que brota no es el líquido espeso y oscuro al que estás acostumbrado, sino algo más fluido, más vivo, que se derrama por los bordes de la mesa y gotea sobre las baldosas con un sonido rítmico que resuena en el silencio del taller. Durante la dinastía 18, los embalsamadores desarrollaron técnicas especiales para tratar con cuerpos extremadamente frescos, incluyendo métodos para acelerar el drenaje de sangre y evitar que los gases de la descomposición temprana arruinaran el proceso de preservación. Pero ningún papiro te prepara realmente para el momento en que el cuerpo reacciona a tu cuchillo como si aún estuviera vivo. Tus manos tiemblan ligeramente cuando alcanzas el interior de la cavidad abdominal y sientes el calor que aún emana de los órganos internos. El hígado palpita bajo tus dedos con contracciones musculares residuales, como si protestara por ser removido de su lugar. El corazón, que planeas dejar en su sitio según la tradición, aún se siente firme y pesado, como una piedra caliente recién sacada del fuego. El olor es diferente también. En lugar del aroma agridulce de la descomposición temprana al que te has acostumbrado, percibes algo más crudo, más inmediato, el olor metálico de la sangre fresca mezclado con el aroma salado del sudor que aún impregna la piel del comerciante. Es como si el cuerpo se resistiera a aceptar su nueva condición, aferrándose desesperadamente a los últimos vestigios de vitalidad. Como si no bastara con eso, tu asistente más joven, Amenemeb, elige precisamente este momento para demostrar por qué aún no está listo para trabajar sin supervisión. Mientras tú te concentras en extraer cuidadosamente los intestinos, él se desmaya espectacularmente al ver cómo un espasmo muscular post-mortem hace que el brazo del comerciante se contraiga violentamente. El sonido seco de su cuerpo golpeando contra las baldosas te sobresalta tanto que casi dejas caer el vaso canópico que tienes en las manos. Amenemeb yace en el suelo como un saco de grano vacío, con los ojos en blanco y un hilo de saliva corriendo por la comisura de su boca. La ironía no se te escapa. Tienes dos cuerpos inconscientes en tu taller, pero solo uno de ellos debería estar en esa condición. Levántalo y échale agua fría, gruñes mientras continúas tu trabajo, tratando de ignorar cómo el estómago del comerciante se contrae ocasionalmente, expulsando gases y líquidos con sonidos que preferirías no escuchar. Y que alguien me traiga más paños, porque este cuerpo no ha terminado de desangrarse. Exactamente lo que temías. El comerciante decide ese momento para liberar el contenido completo de su vejiga, empapando la mesa de trabajo y creando un charco que se extiende lentamente hacia tus pies descalzos. El líquido, aún tibio, tiene ese color amarillo intenso que indica una muerte súbita, probablemente por fallo cardíaco mientras discutía el precio del incienso con un cliente particularmente terco. Tu espalda cruje como un viejo barco de papiro al tensarse cuando te inclinas para limpiar el desastre. Cada movimiento debe ser calculado cuidadosamente para evitar resbalar en el charco viscoso que ahora cubre gran parte del suelo de tu taller. El aroma acre de la orina se mezcla con el incienso que quema constantemente en los braseros, creando una combinación olfativa que probablemente recordarás durante años. Mientras trabajas para estabilizar el cuerpo y completar la extracción de órganos, no puedes evitar reflexionar sobre la cruel ironía de tu profesión. Caen Basset probablemente se despertó esta mañana preocupándose por el precio fluctuante del azafrán o calculando las ganancias de su último cargamento de especias. Ahora yace ante ti, reducido a una colección de órganos que debes preservar individualmente, cada uno en su vaso canópico correspondiente, cada uno acompañado de sus oraciones específicas para garantizar su función en el más allá. La extracción del cerebro resulta particularmente desafiante en un cuerpo tan fresco. Los tejidos aún mantienen su consistencia original, lo que significa que el gancho de bronce se desliza con dificultad a través de los pasajes nasales. Cada movimiento debe ser más cuidadoso, más preciso, porque la más mínima presión excesiva podría dañar la estructura facial que la familia espera ver preservada para la eternidad. Perdón si aplasto fantasías,
pero la realidad es que algunos de tus trabajos más memorables vienen acompañados de este tipo de complicaciones. El cuerpo del comerciante no coopera como debería, sus músculos se contraen impredeciblemente, y cada vez que crees haber controlado la situación, algún proceso biológico residual te recuerda que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más difusa de lo que a cualquiera le gustaría admitir. Cuando finalmente terminas, horas después de haber comenzado, tanto tú como tu taller parecen haber sido escenario de una batalla épica. Tus brazos están salpicados hasta los codos con una mezcla de sangre, fluidos corporales y aceites aromáticos. El suelo requiere una limpieza tan exhaustiva que considera seriamente la posibilidad de reemplazar todas las baldosas. Pero el comerciante Caembaceta ahora reposa limpio y dignamente preparado para su viaje eterno, y eso, después de todo, es lo que realmente importa en este negocio tan peculiarmente íntimo entre los vivos y los muertos. El sacerdote Horus Aset llega a tu taller cuando el sol alcanza su punto más alto, y su sombra se proyecta sobre las baldosas como una mancha de tinta derramada. Lleva consigo el aroma penetrante del incienso de templo y algo más sutil pero inquietante, el olor a santidad que solo adquieren quienes pasan demasiado tiempo hablando con los dioses. Hoy trabajarás bajo mi supervisión, anuncia con voz que resuena como el eco dentro de una tumba. Este cuerpo pertenece a la suma sacerdotisa de Hathor, y su alma permanece cerca, observando cada movimiento de tus manos. Olvida cualquier concepto moderno sobre la muerte como el final definitivo de la conciencia. Aquí, en el año 1295 antes de nuestra era, los muertos no se van realmente, simplemente cambian de ubicación, flotando cerca de sus cuerpos terrenales como humo invisible que se adhiere a tu piel y se filtra en tus pulmones. Y según el sacerdote que ahora bendice cada instrumento de tu mesa de trabajo, la sacerdotisa Nefertitian Kesknum tiene opiniones muy específicas sobre cómo debe ser tratado su templo carnal. El cuerpo de la sacerdotisa yace ante ti con una dignidad que trasciende la muerte. Incluso sin los ornamentos ceremoniales, su rostro conserva esa expresión de serenidad absoluta que solo desarrollan quienes han pasado décadas mediando entre el mundo humano y el divino. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, muestran las marcas distintivas de años manipulando objetos sagrados, callos en los dedos pulgar e índice por sostener cistros de bronce, y una cicatriz circular en la palma izquierda donde una vez se derramó cera caliente durante un ritual nocturno. Cada órgano que extraigas, continúa el sacerdote mientras traza símbolos protectores en el aire, debe ser tratado como si fuera un objeto sagrado del templo más importante de Egipto. Porque para ella, su cuerpo era exactamente eso, el templo donde residía una porción de la esencia divina de Hathor. No hay espacio aquí para la prisa o la irreverencia que a veces acompaña tus trabajos más rutinarios. Cada movimiento debe ser ejecutado con la precisión ritual que exige la presencia invisible pero palpable de quien una vez sirvió como intermediaria entre los dioses y los mortales. Tus manos, lavadas con agua bendita y ungidas con aceites consagrados, tiemblan ligeramente cuando tomas el cuchillo ceremonial reservado para los cuerpos de mayor rango espiritual. Durante el Imperio Nuevo, los sacerdotes desarrollaron un complejo sistema de supervisión para los embalsamamientos de alto rango religioso, basado en la creencia de que las almas de los líderes espirituales conservaban suficiente poder después de la muerte como para influir directamente en el proceso de preservación. Cada paso del procedimiento debía ser acompañado por invocaciones específicas, gestos rituales precisos, y una actitud de reverencia total que transformaba el taller del embalsamador en una extensión temporal del templo. El primer corte se siente diferente bajo la mirada del sacerdote. Tu cuchillo de obsidiana se desliza a través de la piel con una resistencia extraña, como si la carne misma fuera consciente de su condición sagrada. La sangre que emerge es más oscura de lo usual, casi negra bajo la luz filtrada que entra por las ventanas altas del taller, y cuando gotea sobre las baldosas, cada gota parece formar patrones que recuerdan jeroglíficos primitivos. Habla con ella, te instruye Horus Aset mientras observas trabajar. Explícale lo que estás haciendo. Suka necesita comprender el proceso para cooperar con la preservación. La idea de mantener una conversación con un cadáver te habría parecido absurda hace unos años, cuando eras apenas un aprendiz más preocupado por no vomitar durante las extracciones que por las sutilezas teológicas de tu profesión. Pero ahora, con años de experiencia acumulada y docenas de cuerpos preservados exitosamente,
has aprendido que hay aspectos de este trabajo que trascienden la mera técnica anatómica. Noble sacerdotisa, murmuras mientras separas cuidadosamente las capas de músculo abdominal, voy a proceder con la extracción de tus órganos internos para garantizar tu preservación eterna. Tu hígado será confiado a Imseti, tus pulmones a Api, tu estómago a Duamutef, y tus intestinos a Quebesenuef. Preparándote para el encanto de escuchar tu propia voz resonando en el silencio sepulcral del taller, mezclándose con el murmullo constante de las oraciones que recita el sacerdote. Pero hay algo curiosamente tranquilizador en este ritual verbal, como si las palabras crearan un puente entre tu realidad de embalsamador y la experiencia trascendente de quien yace bajo tus manos. El hígado de la sacerdotisa se siente sorprendentemente liviano cuando lo extraes, como si años de ayuno ritual y purificación ceremonial hubieran refinado su sustancia hasta volverla casi etérea. Su superficie, de un color marrón dorado que recuerda el bronce pulido, brilla bajo la luz de las antorchas con un lustre que parece provenir del interior mismo del órgano. Siente su peso, te indica el sacerdote cuando depositas el hígado en su vaso canópico correspondiente. Un hígado que ha procesado solo alimentos puros durante décadas desarrolla una densidad diferente. Los dioses reconocen la diferencia. Tus dedos, entrenados para evaluar la condición de órganos mediante el tacto, detectan efectivamente algo distintivo en la textura de cada víscera que extraes. Los pulmones parecen más porosos de lo habitual, como si hubieran procesado más incienso que aire común durante los últimos años de vida de la sacerdotisa. El estómago, contraído hasta un tamaño diminuto, sugiere una dieta de ascetismo voluntario que pocos mortales podrían mantener. Ahora viene la parte más delicada, advierte Orusa Aset cuando te preparas para la extracción del cerebro. Su mente estuvo en contacto directo con los dioses durante más de 30 años. Los residuos de esa comunicación divina aún impregnan los tejidos cerebrales. El proceso de extracción cerebral a través de las fosas nasales requiere una delicadeza extraordinaria en cualquier circunstancia, pero cuando trabajas bajo la creencia de que estás manipulando los restos físicos de una mente que una vez canalizó la voluntad divina, cada movimiento del gancho de bronce se convierte en un acto de reverencia extrema. Quien espere hallar en este proceso algo parecido a una autopsia moderna, encontrará en su lugar una ceremonia que combina cirugía primitiva con teología aplicada. El material cerebral que extraes no es simplemente tejido neural descompuesto, sino los vestigios tangibles de una conciencia que sirvió como canal directo entre el mundo terrenal y las esferas celestiales. Perfecto, asiente el sacerdote cuando completas la extracción sin dañar la estructura facial. Ahora comprende algo fundamental: cuando trabajas con los cuerpos de quienes sirvieron a los dioses, no eres solo un embalsamador. Eres un asistente en el proceso mismo de la transfiguración divina. Las horas que siguen transcurren en una especie de trance ceremonial. Cada órgano es tratado con rituales específicos, cada movimiento acompañado por invocaciones apropiadas, cada herramienta bendecida antes y después de su uso. El taller se transforma gradualmente en algo que trasciende su función práctica, convirtiéndose en un espacio sagrado donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve tan difusa como el humo del incienso que flota constantemente en el aire. Cuando finalmente terminas, la sacerdotisa reposa con una dignidad que parece irradiar desde su interior, como si el proceso mismo de preservación hubiera despertado algún tipo de luminosidad espiritual latente en sus tejidos. Sus rasgos faciales, cuidadosamente restaurados después de la extracción cerebral, muestran una expresión de paz tan profunda que casi puedes convencerte de que realmente te está agradeciendo en silencio por tu trabajo meticuloso. El sacerdote asiente con aprobación mientras recoge sus instrumentos rituales. Recuerda esto, te dice antes de partir: los muertos nunca se van realmente. Solo cambian la forma en que nos observan. La cerveza de cebada fermentada hace 3 lunas burbujea en tu copa de barro cocido mientras el sonido de las flautas de caña se mezcla con las risas ebrias de tus colegas embalsamadores. Una vez al año, durante la festividad de Anubis, cuando la constelación del Chacal alcanza su punto más alto en el cielo nocturno, todos los que trabajáis con los muertos tenéis permitido actuar como si estuvierais vivos. Y vaya que lo aprovecháis. El patio trasero del templo de Anubis ha sido transformado en un espacio de celebración que cualquier observador casual encontraría profundamente perturbador.
Mesas improvisadas sostienen bandejas de carne seca especiada, pan de M recién horneado, y jarras de vino de dátiles que han estado fermentando desde la última inundación del Nilo. Pero lo que realmente distingue esta celebración de cualquier otro festival egipcio son las competencias. Atención, maestros de la preservación, grita Caen Baset, no el comerciante que embalsamaste hace unas semanas, sino su homónimo, el embalsamador jefe del Distrito Norte, mientras se tambalea ligeramente sobre una mesa improvisada. Su túnica, habitualmente impecable, muestra manchas sospechosas que podrían ser vino o algo mucho menos apetitoso. Es hora de la competencia anual del mejor trabajo de vendaje. Destierra de tu mente cualquier imagen romántica sobre celebraciones profesionales modernas con discursos inspiradores y certificados de reconocimiento. Aquí, en una noche que cae en algún momento durante el reinado de Ramsés II, los embalsamadores muestran su maestría de la única manera que realmente importa, desenvainando los brazos y piernas momificados que han traído como muestras de su trabajo más fino. La competencia es simple pero brutal. Cada participante presenta una extremidad preservada que debe cumplir criterios específicos de calidad. Los vendajes deben estar aplicados con tensión uniforme, los dedos deben mantener su forma natural, y la piel debe haber conservado un color que sugiera vida eterna en lugar de descomposición detenida. Los jueces, embalsamadores veteranos con décadas de experiencia y suficiente vino en el sistema como para ser brutalmente honestos, evalúan cada pieza con la seriedad de escribas examinando jeroglíficos reales. Tu contribución a la competencia es el brazo izquierdo de un joven escriba que procesaste el mes pasado. Los dedos, cuidadosamente envueltos individualmente antes de ser incluidos en el vendaje general, mantienen una flexibilidad natural que permite doblar ligeramente las articulaciones. La piel, tratada con una mezcla especial de aceites aromáticos y resinas importadas de Punt, conserva un tono dorado que brilla suavemente bajo la luz de las antorchas. Durante el periodo ptolemaico, estas competencias entre embalsamadores se convirtieron en eventos tan elaborados que algunos faraones asistían como espectadores, convirtiendo las celebraciones profesionales en espectáculos públicos que duraban varios días. Pero en tu época, la festividad mantiene un carácter más íntimo, casi secreto, donde los verdaderos artífices de la inmortalidad pueden relajarse sin la presión constante de tratar cada cuerpo como si fuera el último que embalsamarán. Observad esta maravilla, exclama Amenhotep el Viejo mientras desenrolla parcialmente una pierna que ha traído desde su taller en el Distrito Sur. La extremidad se ve tan perfectamente preservada que parece capaz de levantarse y caminar por sí sola. 42 días en natrón puro, seguidos de un baño de aceite de cedro que duró una semana completa. Los dedos del pie aún conservan las uñas originales. La multitud de embalsamadores aplaude con apreciación genuina, porque todos reconocen el nivel de maestría requerido para lograr ese tipo de preservación. Las uñas de manos y pies son notoriamente difíciles de mantener intactas durante el proceso de desecación, y que se conserven en perfecto estado indica un control absoluto sobre cada variable del proceso. Como si no bastara con las competencias técnicas, la celebración incluye también concursos más creativos. La competencia de historias de horror donde cada embalsamador comparte su experiencia más traumática del año, habitualmente mientras consume cantidades peligrosas de bebidas fermentadas. Las risas que acompañan estos relatos tendrían un tono histérico para cualquier oído externo, pero para vosotros representan una forma necesaria de procesar los aspectos más perturbadores de vuestra profesión. Mi mejor historia, grita Zeneb, un embalsamador especializado en trabajos de emergencia, mientras se pone de pie tambaleándose. Recibí un cuerpo que había estado en el río durante 5 días. Cuando lo abrí, salió más agua que vísceras. Las carcajadas que siguen son lo suficientemente fuertes como para despertar a los chacales que rondan las afueras del distrito de los embalsamadores. Tu propia contribución al intercambio de anécdotas involucra el incidente del comerciante demasiado fresco, aunque omites cuidadosamente los detalles más gráficos para mantener a tus colegas en condiciones de continuar comiendo. Aún así, la historia genera suficientes risas como para ganar una jarra adicional de vino de dátiles, que compartes generosamente con Amenemheb, tu asistente, quien finalmente ha aprendido a no desmayarse ante la vista de contracciones musculares post-mortem. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia,
que esta celebración anual sirve un propósito más profundo que simplemente permitir que los embalsamadores se embriaguen hasta perder el conocimiento. Es una oportunidad para intercambiar técnicas profesionales, discutir casos difíciles, y mantener viva la tradición oral que complementa el entrenamiento formal. El truco para los cuerpos hinchados por el agua, susurra Caen Basset mientras rellena tu copa, es hacer múltiples incisiones pequeñas en lugar de una grande. Permite que el líquido se drene gradualmente sin dañar la estructura interna. Este tipo de conocimiento práctico, transmitido en murmullos entre colegas ebrios, vale más que todos los papiros instructivos de las bibliotecas de templo. La noche progresa con una mezcla embriagadora de competencias técnicas, intercambio profesional, y esa camaradería particular que solo puede existir entre quienes comparten una profesión que el resto de la sociedad considera necesaria pero profundamente inquietante. Vuestras risas resuenan en el patio del templo como el eco de chacales celebrando una cacería exitosa. Cuando la competencia de vendajes alcanza su clímax, tu brazo de escriba es declarado segundo lugar, una distinción que consideras bastante respetable dado el nivel de la competencia. El primer lugar va para Amenhotep el Viejo y su pierna milagrosamente preservada, pero tu técnica de vendaje individual de dedos recibe elogios específicos que inflan tu ego profesional de manera considerable. No quiero arruinarte el cuadro, pero la celebración termina de la manera que era predecible desde el momento en que se abrió la primera jarra de cerveza, con la mitad de los embalsamadores más experimentados de la región inconsciente sobre las mesas, roncando con un volumen que rivaliza con el rugido de los hipopótamos del Nilo durante la temporada de celo. Te despiertas al amanecer con un dolor de cabeza que sientes como si alguien hubiera usado tu cráneo para practicar la extracción cerebral, pero con una renovada apreciación por la hermandad extraña y necesaria que compartes con estos artífices de la eternidad que roncan a tu alrededor entre restos de carne seca y jarras vacías. Aprendes a no mirar a los ojos de la viuda mientras lavas lo que fue su esposo. Es una habilidad que desarrollas con el tiempo, como quien aprende a esquivar las salpicaduras del Nilo durante la crecida. Tus ojos se fijan en cualquier otro punto, las manos arrugadas que sostienes bajo el agua tibia, los jeroglíficos grabados en las paredes de la sala de purificación, incluso las moscas que zumban perezosas cerca del techo. Cualquier cosa menos esa mirada que te atraviesa desde el rincón donde ella permanece de pie, envuelta en lino blanco, temblando como una hoja de papiro en el viento del desierto. El sonido del agua que gotea del cuerpo resuena en la habitación de piedra con una cadencia hipnótica, como el goteo constante de una clepsidra marcando las horas que ya no le pertenecen a él. Tus dedos, curtidos por años de este trabajo, reconocen cada textura, la piel fría que se ha vuelto cerosa, los músculos que ya no responden, la rigidez que se instala como huésped no invitado en cada fibra. Destierra de tu mente cualquier noción romántica sobre la dignidad de la muerte. Aquí, en esta sala impregnada del aroma penetrante de natrón y mirra, la muerte es trabajo, y el trabajo requiere concentración. La viuda solloza. No es un llanto discreto como el que las mujeres de clase alta han aprendido a modular en público. Es un gemido profundo que sale desde algún lugar primitivo del pecho, un sonido que hace que tus hombros se tensen involuntariamente. Has escuchado ese mismo lamento en cientos de ocasiones, pero nunca te acostumbras completamente. Es como el rugido distante de un hipopótamo, sabes que es natural, pero eso no significa que no te ponga los nervios de punta. ¿Cuánto tiempo más?, pregunta entre hipos, y tu respuesta es siempre la misma, el tiempo que requiera la purificación. No mencionas que el proceso completo tomará 70 días. Esa información puede esperar. Ahora mismo, ella necesita creer que su esposo estará listo para el viaje al Duat mañana, la próxima semana, en algún momento cercano que su corazón quebrado pueda soportar. Olvida las eficiencias modernas de los procedimientos médicos. Aquí, cada paso debe realizarse con la reverencia debida a los dioses y la paciencia de quien comprende que está facilitando una transformación sagrada. El jabón que usas fue elaborado con cenizas de plantas del desierto mezcladas con grasa animal, y su textura áspera raspa suavemente contra tu piel mientras trabajas. El olor es sacre, pero familiar, como el aroma de tu propio hogar después de un día de trabajo. Tus movimientos son deliberados, casi rituales. Cada gesto ha sido repetido tantas veces que tus músculos parecen recordar la secuencia por sí solos.
Levantas un brazo, lo lavas con cuidado, lo apoyas de nuevo. El agua se tiñe ligeramente de rosa, y por un momento te preguntas si esta es la primera vez que la viuda ve sangre. Probablemente no, las mujeres de su época conocen la sangre desde muy jóvenes, pero hay algo diferente en ver la sangre de quien amaste fluir en agua de lavado. Algo que rompe algo adentro. Un dato que pocas personas conocen, los embalsamadores a menudo desarrollan una especie de sordera selectiva. No es que no escuchen los lamentos, sino que aprenden a procesarlos como ruido de fondo, como el sonido constante del viento contra las dunas. Es una habilidad de supervivencia. Si te permitieras absorber cada gota de dolor que entre en tu taller, te volverías loco antes del primer año de trabajo. Él odiaba el agua fría, murmura la viuda, y por primera vez en la tarde, tus ojos se encuentran con los suyos por accidente. Hay una intimidad incómoda en ese momento, como si hubieras escuchado algo que no era para ti. Desvías la mirada rápidamente hacia la vasija de barro donde guardas las sales purificadoras, pero ya es demasiado tarde. Has visto el abismo de su pérdida, y esa visión se queda contigo. El calor del día comienza a ceder, y la temperatura de la habitación desciende gradualmente. Tus manos, constantemente húmedas, empiezan a entumecerse ligeramente. Es curioso cómo el cuerpo se adapta. Después de años de trabajar con agua y sales, tus dedos han desarrollado una sensibilidad particular. Puedes detectar cambios de temperatura de apenas unos grados, sentir la textura exacta que indica el momento perfecto para pasar al siguiente paso del proceso. Como si no bastara con la presión emocional, también está la presión técnica. Cada familia espera perfección, especialmente cuando han pagado por el tratamiento más costoso. Los ricos comerciantes del barrio no toleran errores, y una viuda afligida puede convertirse en tu peor enemigo si considera que no has tratado el cuerpo de su esposo con la dignidad apropiada. ¿Has visto colegas perder su reputación por un vendaje mal ajustado o por permitir que el natrón permanezca demasiado tiempo en contacto con la piel? ¿Dolió? Pregunta, y la pregunta te toma desprevenido. No está hablando del proceso de embalsamamiento. Está preguntando sobre la muerte misma, sobre esos últimos momentos que ella no presenció. ¿Qué responder a eso? Has visto morir a cientos de personas, pero nunca puedes estar seguro de qué sintieron. Los médicos de la Casa de la Vida dicen que la muerte por enfermedad es como dormirse gradualmente, pero tú has visto las caras de algunos muertos, y no todas parecen pacíficas. Los dioses son misericordiosos, respondes, porque es lo que se espera que digas, y porque tal vez sea cierto. En realidad, no lo sabes. Nadie lo sabe. Pero ella necesita esa respuesta, y tú necesitas creer que tus palabras ofrecen algún consuelo. El incienso que quema en el brasero de bronce cerca de la entrada comienza a mezclarse con los otros aromas de la habitación. Olíbano, mirra, algo de canela. Una mezcla que debería ser placentera, pero que aquí adquiere un matiz diferente, más denso, como si el dolor mismo tuviera un olor que se adhiere a todo. Tus ropas absorben estos aromas, y más tarde, cuando llegues a casa, tu esposa sabrá inmediatamente dónde has estado sin necesidad de preguntar. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que este es el aspecto más difícil del trabajo, no el contacto con la muerte, sino el contacto con los vivos que aún no han aprendido a soltarla. Sus ojos siguen cada uno de tus movimientos, buscando signos de que el hombre que amó sigue ahí de alguna manera. Y tú, que has tocado cientos de cuerpos, sabes que lo que ella busca se fue hace tiempo. Lo que queda es solo el recipiente, esperando ser preparado para su transformación final. Exactamente lo que temías. El muchacho está ahí de pie, sosteniendo una tira de lino con la misma confianza que quien maneja una serpiente venenosa, mientras el resultado de su trabajo yace sobre la mesa como testimonio viviente de que algunos talentos simplemente no se pueden enseñar. El cuerpo del escriba real parece haber sido atacado por un bando de salteadores del desierto que decidieron practicar nudos marineros usando vendas funerarias. Tiras de lino cuelgan a intervalos aleatorios, algunas apretadas hasta cortar la circulación inexistente, otras tan flojas que podrías meter la mano debajo sin esfuerzo. Tu espalda cruje como las bisagras de bronce de las puertas del templo al tensarse mientras te inclinas para inspeccionar el desastre. El aire matutino todavía conserva algo del frescor de la noche,
pero el sudor ya comienza a formarse en tu frente. No por el calor, sino por la anticipación de lo que viene. Rehacer 3 horas de trabajo sin que el supervisor note que tu aprendiz ha convertido un embalsamamiento de primera clase en lo que parece un accidente de telar. Maestro, dice con esa voz temblorosa que ya reconoces como preámbulo de excusas creativas, creo que las vendas se encogieron durante la noche. Ah, claro. Las vendas se encogieron. Como si el lino tuviera vida propia y hubiera decidido reorganizarse mientras dormías. No hay cabida aquí para nociones modernas como la responsabilidad personal cuando se tiene 17 años y las manos nerviosas de quien aún sueña con ser escriba del faraón en lugar de manipular vísceras para ganarse la vida. El olor del natrón impregna cada fibra de tu ropa, mezclándose con el aroma dulzón de la resina derretida que gotea desde el brasero cercano. Tus fosas nasales se han acostumbrado tanto a esta combinación que ya no la percibes conscientemente, pero sabes que está ahí por la forma en que tu lengua detecta ese sabor metálico que siempre acompaña al trabajo con sales de conservación. Es como tener el desierto metido en la boca, seco y mineral, con un toque de algo que no quieres identificar demasiado precisamente. Caminas lentamente alrededor de la mesa, evaluando el daño con la misma metodología que usarías para examinar una pared agrietada antes de repararla. Aquí, una tira que corta la muñeca como brazalete de castigo. Allá, un vendaje que apenas toca la piel, creando bolsas de aire donde la humedad puede acumularse y arruinar meses de trabajo. El patrón tradicional que debería formar espirales ordenadas desde los dedos hasta el hombro se ha convertido en algo que recuerda más a la escritura hierática de un escriba borracho. Durante la dinastía 18, los embalsamadores desarrollaron técnicas de vendaje tan precisas que podían indicar con exactitud el estatus social del difunto simplemente observando el patrón de las tiras. Cada clase social tenía su propia secuencia, su propio ritmo, su propia densidad. Los faraones llevaban hasta 400 metros de lino de la mejor calidad, mientras que los campesinos se conformaban con trapos reciclados y vendajes básicos. Pero incluso el campesino más pobre merecía un trabajo hecho con técnica, no esta interpretación artística que tienes frente a ti. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Le dices al muchacho mientras comienzas a desatar los nudos más apretados, que ayer mismo me estabas explicando cómo habías memorizado todos los conjuros del libro de los muertos. Tus dedos trabajan con la paciencia de quien ha hecho esto miles de veces, aflojando gradualmente las vendas sin dañar la piel tratada que hay debajo. Resulta que saber de memoria las palabras para guiar un alma al duat no te sirve de mucho si no puedes envolver un brazo sin que parezca que lo atacó un cocodrilo hambriento. El sonido de las tiras de lino al desenrollarse crea un susurro rítmico que se mezcla con el goteo constante del agua de las vasijas de purificación. Cada movimiento debe ser calculado, muy rápido y puedes desgarrar la piel delicada, muy lento y el supervisor puede aparecer en cualquier momento para su inspección matutina. Tus manos han desarrollado una memoria muscular que te permite trabajar mientras tu mente se ocupa de otros asuntos, como planear la explicación que le darás al jefe del taller si pregunta por qué este cuerpo está tardando más de lo usual. Un detalle que pocos conocen, los embalsamadores experimentados pueden identificar el trabajo de cada colega simplemente por el patrón de vendaje, como los escribas reconocen la caligrafía. Cada maestro desarrolla su propia firma, su propio ritmo, su manera particular de tensar el lino y crear las capas. Tu estilo es reconocido en todo el distrito por su precisión geométrica, algo que aprendiste de tu propio maestro, quien solía decir que embalsamar era como construir una pirámide en miniatura, cada capa debía ser perfecta o toda la estructura se vendría abajo. La próxima vez, murmuras mientras rehaces una sección particularmente desastrosa del torso, tal vez deberías practicar primero con calabazas o melones. Algo que no represente la diferencia entre nuestra reputación y el desempleo. El muchacho asiente vigorosamente, prometiendo todo tipo de mejoras futuras, pero tú sabes que la próxima semana estarás aquí mismo, corrigiendo otro experimento creativo suyo con las técnicas ancestrales de momificación. Despídete de la idea de que enseñar es simplemente mostrar la técnica correcta una vez. Cada aprendiz trae consigo sus propias interpretaciones, sus propios atajos creativos, su manera única de malentender instrucciones que han sido perfeccionadas durante generaciones. Has tenido estudiantes que confundían el natrón con sal común,
otros que creían que más resina era siempre mejor, y uno memorable que estaba convencido de que los órganos podían conservarse simplemente orando sobre ellos con suficiente fervor. La temperatura en la habitación comienza a subir con el avance del sol, y el calor hace que las resinas desprendan su aroma más intensamente. Tus ropas de trabajo, hechas de lino áspero diseñado para absorber salpicaduras y resistir el contacto constante con químicos, se adhieren ligeramente a tu piel sudorosa. La túnica lleva las marcas de años de este trabajo, manchas permanentes de diferentes sustancias, pequeños agujeros donde las sales han erosionado la tela, un olor característico que ninguna cantidad de lavado puede eliminar completamente. ¿Cómo sabré cuándo está bien hecho?, pregunta el aprendiz, y por un momento consideras darle la respuesta técnica sobre tensión uniforme, patrones simétricos y distribución correcta del peso. Pero luego decides por la verdad simple, cuando no parezca que el difunto está siendo atacado por sus propias vendas. Eso, al menos, debería ser suficientemente claro incluso para alguien con su talento especial para complicar lo simple. Como si no bastara con corregir el trabajo mal hecho, también tienes que hacerlo de manera que parezca que todo está saliendo según el plan original. El arte de la corrección discreta es tan importante como el embalsamamiento mismo, porque tu reputación depende tanto de lo que puedes arreglar como de lo que puedes crear desde cero. Aprendes a no mirar a los ojos de la viuda mientras lavas lo que fue su esposo. Es una habilidad que desarrollas con el tiempo, como quien aprende a esquivar las salpicaduras del Nilo durante la crecida. Tus ojos se fijan en cualquier otro punto, las manos arrugadas que sostienes bajo el agua tibia, los jeroglíficos grabados en las paredes de la sala de purificación, incluso las moscas que zumban perezosas cerca del techo. Cualquier cosa menos esa mirada que te atraviesa desde el rincón donde ella permanece de pie, envuelta en lino blanco, temblando como una hoja de papiro en el viento del desierto. El sonido del agua que gotea del cuerpo resuena en la habitación de piedra con una cadencia hipnótica, como el goteo constante de una clepsidra marcando las horas que ya no le pertenecen a él. Tus dedos, curtidos por años de este trabajo, reconocen cada textura, la piel fría que se ha vuelto cerosa, los músculos que ya no responden, la rigidez que se instala como huésped no invitado en cada fibra. Destierra de tu mente cualquier noción romántica sobre la dignidad de la muerte. Aquí, en esta sala impregnada del aroma penetrante de natrón y mirra, la muerte es trabajo, y el trabajo requiere concentración. La viuda solloza. No es un llanto discreto como el que las mujeres de clase alta han aprendido a modular en público. Es un gemido profundo que sale desde algún lugar primitivo del pecho, un sonido que hace que tus hombros se tensen involuntariamente. Has escuchado ese mismo lamento en cientos de ocasiones, pero nunca te acostumbras completamente. Es como el rugido distante de un hipopótamo, sabes que es natural, pero eso no significa que no te ponga los nervios de punta. ¿Cuánto tiempo más?, pregunta entre hipos, y tu respuesta es siempre la misma, el tiempo que requiera la purificación. No mencionas que el proceso completo tomará 70 días. Esa información puede esperar. Ahora mismo, ella necesita creer que su esposo estará listo para el viaje al Duat mañana, la próxima semana, en algún momento cercano que su corazón quebrado pueda soportar. Olvida las eficiencias modernas de los procedimientos médicos. Aquí, cada paso debe realizarse con la reverencia debida a los dioses y la paciencia de quien comprende que está facilitando una transformación sagrada. El jabón que usas fue elaborado con cenizas de plantas del desierto mezcladas con grasa animal, y su textura áspera raspa suavemente contra tu piel mientras trabajas. El olor es sacre, pero familiar, como el aroma de tu propio hogar después de un día de trabajo. Tus movimientos son deliberados, casi rituales. Cada gesto ha sido repetido tantas veces que tus músculos parecen recordar la secuencia por sí solos. Levantas un brazo, lo lavas con cuidado, lo apoyas de nuevo. El agua se tiñe ligeramente de rosa, y por un momento te preguntas si esta es la primera vez que la viuda ve sangre. Probablemente no, las mujeres de su época conocen la sangre desde muy jóvenes, pero hay algo diferente en ver la sangre de quien amaste fluir en agua de lavado. Algo que rompe algo adentro. Un dato que pocas personas conocen, los embalsamadores a menudo desarrollan una especie de sordera selectiva. No es que no escuchen los lamentos, sino que aprenden a procesarlos como ruido de fondo,
como el sonido constante del viento contra las dunas. Es una habilidad de supervivencia. Si te permitieras absorber cada gota de dolor que entra en tu taller, te volverías loco antes del primer año de trabajo. Él odiaba el agua fría, murmura la viuda, y por primera vez en la tarde, tus ojos se encuentran con los suyos por accidente. Hay una intimidad incómoda en ese momento, como si hubieras escuchado algo que no era para ti. Desvías la mirada rápidamente hacia la vasija de barro donde guardas las sales purificadoras, pero ya es demasiado tarde. Has visto el abismo de su pérdida, y esa visión se queda contigo. El calor del día comienza a ceder, y la temperatura de la habitación desciende gradualmente. Tus manos, constantemente húmedas, empiezan a entumecerse ligeramente. Es curioso cómo el cuerpo se adapta. Después de años de trabajar con agua y sales, tus dedos han desarrollado una sensibilidad particular. Puedes detectar cambios de temperatura de apenas unos grados, sentir la textura exacta que indica el momento perfecto para pasar al siguiente paso del proceso. Como si no bastara con la presión emocional, también está la presión técnica. Cada familia espera perfección, especialmente cuando han pagado por el tratamiento más costoso. Los ricos comerciantes del barrio no toleran errores, y una viuda afligida puede convertirse en tu peor enemigo si considera que no has tratado el cuerpo de su esposo con la dignidad apropiada. ¿Has visto colegas perder su reputación por un vendaje mal ajustado o por permitir que el natrón permanezca demasiado tiempo en contacto con la piel? ¿Dolió? Pregunta, y la pregunta te toma desprevenido. No está hablando del proceso de embalsamamiento. Está preguntando sobre la muerte misma, sobre esos últimos momentos que ella no presenció. ¿Qué responder a eso? Has visto morir a cientos de personas, pero nunca puedes estar seguro de qué sintieron. Los médicos de la Casa de la Vida dicen que la muerte por enfermedad es como dormirse gradualmente, pero tú has visto las caras de algunos muertos, y no todas parecen pacíficas. Los dioses son misericordiosos, respondes, porque es lo que se espera que digas, y porque tal vez sea cierto. En realidad, no lo sabes. Nadie lo sabe. Pero ella necesita esa respuesta, y tú necesitas creer que tus palabras ofrecen algún consuelo. El incienso que quema en el brasero de bronce cerca de la entrada comienza a mezclarse con los otros aromas de la habitación. Olíbano, mirra, algo de canela. Una mezcla que debería ser placentera, pero que aquí adquiere un matiz diferente, más denso, como si el dolor mismo tuviera un olor que se adhiere a todo. Tus ropas absorben estos aromas, y más tarde, cuando llegues a casa, tu esposa sabrá inmediatamente dónde has estado sin necesidad de preguntar. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que este es el aspecto más difícil del trabajo, no el contacto con la muerte, sino el contacto con los vivos que aún no han aprendido a soltarla. Sus ojos siguen cada uno de tus movimientos, buscando signos de que el hombre que amó sigue ahí de alguna manera. Y tú, que has tocado cientos de cuerpos, sabes que lo que ella busca se fue hace tiempo. Lo que queda es solo el recipiente, esperando ser preparado para su transformación final. El perfume de casa no es a pan recién horneado. No hay ramas de mirra ardiendo por placer ni flores secándose en ramilletes sobre el alféizar. No. En tu hogar, lo primero que huele es la resina. Pegajosa, almibarada, penetrante. Se impregna en la ropa, en las paredes, en tu piel. Y cuando cruzas la puerta de barro cocido, el aroma te precede como un emisario. Papá está en casa, y con él, los ecos de la muerte. Tus hijos no se sobresaltan. Ya han aprendido que los sonidos metálicos que traes en la canasta de herramientas no son juguetes. Que los vendajes que enrollas en el patio no son para curar, sino para envolver. Pero hoy, te hacen la pregunta. Una que sabías que llegaría, aunque fingías que no. Te sientas sobre la piedra que hace de banco, con los dedos aún impregnados en atrón, esa mezcla sagrada de sal que todo lo seca, todo lo conserva, todo lo calla. Tu hijo mayor, con su cabeza rapada y un colgante de escarabajo que no deja de apretar, te mira como si esperara una historia de héroes. Y, claro, lo que recibe es otra cosa. Olvida esa idea moderna de que los niños no deben oír sobre la muerte. Aquí, en el Egipto de la dinastía 21, los muertos viven contigo. Literalmente. En estatuillas, en papiros,
en el rincón donde aún guardas el cráneo de tu bisabuelo, barnizado y decorado con oro falso. Respiras hondo, y como si le contaras un cuento al oído, le explicas que tú ayudas a los hombres a cruzar el umbral. Que limpias, vacías, secas, llenas, vendas, recitas y cierras. Que sus corazones no se van contigo, sino que los dejas en su lugar, para que puedan ser pesados por la pluma de Maat. Tu hijo abre los ojos como platos. No por miedo, sino por fascinación. Porque sí, estás hablando de destripar cuerpos. Pero con ternura, ¿lo notas? Como quien narra cómo se elabora el pan ceremonial. No quiero arruinarte el cuadro, pero uno de tus hijos tiene ya la nariz más afinada que tú. Ha notado que ese cuerpo que estás trabajando ahora pertenecía a alguien muy rico, muy gordo y poco inclinado al perfume. Te lo dice sin tapujos, papá, ¿ese que trajiste hoy huele a cebo de cocodrilo? Suspiras. Lo hace con precisión quirúrgica. Si no acaba como tú, será cocinero para los altos templos. Y mientras explicas que la grasa del difunto tiende a resistirse al secado, recuerdas un dato curioso que compartiste una vez con tu maestro. En Tebas hubo un embalsamador que mezcló natrón con cebolla machacada porque aseguraba que espantaba al alma impura. No le duró el empleo. Ahora, tus hijos corren por el patio. No les espanta la mención del gancho de hierro que usas para extraer el cerebro por la nariz. Tampoco les horroriza saber que los pulmones van a un canopo, los intestinos a otro, y el hígado ese amable compañero de banquetes a uno con forma de babuino. Les divierte que cada órgano tenga su propio jarrón casa. Hasta lo imitan, yo soy el hígado, dice el más pequeño, envolviéndose en una sábana. No vamos a fingir sorpresa, no todos en tu barrio entienden tu trabajo. Una vecina de al lado dice que tienes el aura opaca. Otra, más piadosa, te deja ofrendas en la puerta para que no le caiga la vista de un muerto. La superstición, aquí, viaja rápido. Como los escorpiones en la arena caliente. Rompe esa ilusión de que eres un marginado, en verdad, eres respetado. No siempre amado, pero sí temido. Porque tú conoces los secretos de las entrañas, y eso en esta tierra donde el más allá pesa tanto como el ahora te da poder. Hoy el calor es más sofocante de lo habitual. Las palmas crujen allá afuera como si quisieran escaparse de sus raíces. Dentro, el aire huele a incienso barato, ese que usas para intentar ocultar el almizcle del cuerpo abierto en la trastienda. Pero lo sabes, no hay perfume que tape la combinación de fluidos que libera un difunto que comió más que rezó. Tu esposa entra, y con una sonrisa torcida, te recuerda que no debes dejar el gancho nasal sobre la mesa de los niños. Lo hizo ayer. Fue divertido al principio, hasta que el pequeño lo usó para pescar dátiles del tazón. Comparado con otros oficios, lo tuyo es singular. El escriba carga tinta y papeles. El constructor, martillo y estuco. Tú, en cambio, llevas fragmentos de piel reseca entre las uñas y cera líquida en los pliegues de los dedos. Tu espalda cruje como un viejo torno de alfarero cada vez que te inclinas sobre una camilla de piedra. Y sin embargo, hay belleza en ello. Belleza silenciosa. Sabes que has ayudado a preservar no solo cuerpos, sino memorias. Cuando una madre viene a ti con los restos de su hijo pequeño, tú haces lo imposible por devolverle un rostro sereno. Cuando un sacerdote anciano es traído envuelto en lino y oro, tú conoces cada cicatriz de su carne marchita. Eres testigo, confesor, guardián. Hay días en que el cansancio te invade como el limo del Nilo tras una crecida. Pero basta que uno de tus hijos se acerque y diga, papá, hoy el muerto tenía dientes chuecos como los del burro de la plaza, para que la risa estalle y se disuelva el peso. Como si no bastara con eso, mañana te espera un noble con pedido especial. Quiere ser embalsamado con flores de loto en el pecho y una tablilla con su horóscopo escondida bajo la lengua. Te preguntas si al morir se enterará que lo embelleciste con pétalos robados del templo. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que vivir de la muerte no es vivir en la sombra. Aquí, en esta tierra de soles implacables y tumbas lujosas, tu labor mantiene unido el velo entre los mundos. Y cuando el más pequeño de tus hijos te pregunta si tú también serás embalsamado algún día, solo le respondes, si me porto bien,
quizás me toquen los buenos ungüentos. ¿Qué pasa cuando un embalsamador muere? No vamos a fingir sorpresa, también tú mueres. Con los años, tus manos tiemblan más de lo que cortan, tus ojos ven doble bajo el brillo aceitoso de las lámparas, y tus rodillas ya no te sostienen sobre la piedra pulida del taller. Sabes que el día llegará. Lo has visto en otros. Y si bien conoces el cuerpo como un carpintero conoce la veta de la madera, eso no impide que te estremezcas un poco al imaginar el tuyo, tendido, quieto, bajo las manos de otro. Olvida la ilusión de que morir siendo embalsamador te convierte en algo especial. No hay trato preferencial. No hay desfile ni himnos. Solo el deber, otra vez. Porque si hay algo que has enseñado, es que todo cuerpo, por más sagrado o humilde que sea, huele igual al tercer día si no se trata con rapidez. Tus colegas ya lo han hablado, aunque tú fijas que no los oyes. Lo harán con cuidado, lo prometen. Incluso el aprendiz al que un día gritaste por vendar un pie al revés, hoy jura que usará los aceites más finos. En el fondo, te tranquiliza. Lo conoces bien, es torpe, sí, pero sus manos no mienten. Despierta, es el año 935 antes de nuestra era. Las tumbas ya no se construyen con la grandeza de antaño. Las riquezas escasean. Las momias de algunos nobles ni siquiera reciben sus 4 canopos completos. Pero tú sí los tendrás. Los tallaste tú mismo hace años, por si acaso. Uno con cabeza de halcón, otro de chacal, el tercero de babuino y el último, ese con rostro humano que se parece sospechosamente a tu suegro. Tu ajuar funerario no es deslumbrante, pero es sincero. Las vendas que usarán contigo fueron tejidas con hilo que tú mismo trajiste del mercado. La resina se mezcló bajo tu supervisión. Y el ungüento de loto, ese que reservabas para los casos especiales, está escondido en un frasco sin marca detrás de la estantería. Lo encontrarán. Siempre lo hacen. Perdón si aplasto fantasías, pero no te enterrarán en el Valle de los Reyes. Tu tumba está modesta y bien sellada, en una zona seca, no lejos del templo menor. La escofina con la que tallaste tu nombre aún conserva astillas bajo la uña del dedo gordo. No fuiste noble, ni escriba de la corte, pero hiciste algo que pocos hacen, cuidaste a los muertos como si aún pudieran sentir. Y cuando llegue el momento, te despedirás sin palabras. Porque no se grita al cruzar el umbral. Solo se respira por última vez ese aire denso, salado, con olor a incienso quemado y tela envejecida, y se cierra el ciclo. Tu mujer, si aún vive, pondrá una ofrenda sencilla a los pies de tu sarcófago, pan, cerveza y un peine. Porque conocía tu manía de peinarte antes de cada ritual, como si el difunto fuera a mirarte y juzgarte por el cabello. Uno de tus hijos pronunciará tu nombre 3 veces. Sabes que eso basta. Aquí no hay cabida para nociones modernas como el olvido. En Egipto, ser recordado es vivir para siempre. Y tú enseñaste a los tuyos a pronunciar con cuidado cada sílaba del pasado. Exactamente lo que temías, no ser tú quien cierre los párpados esta vez. No ser tú quien recite los versos, ni quien unja el pecho con aceites. Pero tampoco te angustia. Porque ahora estás en manos de los que un día guiaron tu aprendizaje con manos inseguras y ojos abiertos. Lo que sembraste, lo recibes. Y mientras tu cuerpo es cubierto en lino, alguien, quizá ese aprendiz testarudo con manos manchadas de resina, se inclina y susurra, que el dios Anubis te conduzca. Aunque le tiemble la voz, lo dice con intención. Es suficiente. Quien espere hallar un final glorioso, encontrará en su lugar una paz tibia. El taller queda en silencio. Las moscas se alejan. El sol acaricia por última vez los muros de barro, y una sombra fresca envuelve tu tumba como un manto. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tu historia no termina con la última venda. Cada cuerpo que tocaste, cada palabra susurrada al oído de los muertos, cada fragmento de lino impregnado en aceite, queda como eco en el tiempo. Porque aquí, entre los murmullos del Nilo y el canto de los ibis, tu labor fue más que una rutina, fue una forma de amor. Sí, amor en su expresión más austera. El que limpia, el que preserva, el que no necesita reconocimiento para tener valor. Y aunque tus manos ya no se moverán con la precisión de antes,
tu nombre seguirá flotando entre las sombras de las cámaras funerarias, como un susurro entre juncos. Hoy, mientras descansas en tu sarcófago, cubierto de símbolos y resinas, alguien en el futuro te imagina, te oye, te sueña, tal vez incluso, te comprende. Hasta aquí la historia de hoy. Te espero mañana nuevamente para dormirte viajando a través del tiempo. Dulces sueños.